Muy buenos días, mi nombre es Germán Cadavid. Tengo el gusto de presentarles al docente y profesional Waldino Castañeda, quien nos va a colaborar con algunas de las preguntas sobre la reforma de la Ley 30 de Educación. Profesor Waldino, según Moisés Wasserman, que es el rector de la Universidad Nacional, la inversión de la empresa privada en la universidad pública lleva más de 50 años. La pregunta sería, ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de la universidad pública? Bueno, la inversión privada no le hace daño a la universidad pública siempre y cuando respete y permita el cumplimiento de la misión de las universidades públicas, que como tal mantengan su autonomía y su independencia de ese capital que no puede coaccionarlo ni lo puede condicionar, pero si cumple contribuye al cumplimiento de la misión de las instituciones de educación superior pública, bienvenida esa inversión y ese apoyo de la empresa privada, cual debe ser un principio de solidaridad de toda empresa privada en cualquier país del mundo. Entonces, vista de esa manera, no es nociva, pero cuando esa inversión particular, privada, propende tener rentabilidad en beneficio de sus intereses, ahí se intercede frente a la labor y la gestión de la institucionalidad, y más si es de una universidad pública, lo cual no se debe permitir y se puede compartir. Se conocen en todas las instituciones, las empresas han ayudado, los gremios, obvio, pero no puede ser esa ayuda condicionante, y menos se podría reglamentar que tenga esa injerencia, porque atentaría contra la autonomía universitaria. Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿Cómo crees que afecta el hueco fiscal en el que están las universidades públicas aspectos tales como la calidad misma de la educación? Pues desde hace rato, desde el 92, ha venido generando problemas, porque la ley 30 sale en el 92 y regula el procedimiento de la inversión para la educación pública sobre todo, y ha afectado elementos tan importantes como que siga creciendo el aporte estatal hacia la universidad pública. Quedó retrasado y relegado en una norma que le evitó seguir ese crecimiento y ese aporte. En la calidad académica, porque las prácticas académicas en las mayorías de las universidades públicas se vio afectado, el recorte presupuestal lo sufrieron las prácticas o salidas académicas en detrimento de la calidad de formación de esos muchachos. No es lo mismo que uno le hable, este es un humedal, a tener que vengamos, miremos, palpemos, centrémonos y entendamos las características, los ecosistemas, los diferentes elementos que hay en un humedal, y el muchacho viendo, tomando prácticas directamente, mediciones de la práctica. Ese es un elemento sustancial. Además, la formación y capacitación continua de los docentes se vio reducida, la investigación se vio constreñida, la vinculación de los docentes de planta y de funcionarios del orden administrativo también pasó a un régimen de contratación vulnerable de derechos laborales, de derechos fundamentales de quienes están allí por una necesidad extrema, sirviendo de una forma indigna, se podría decir, porque no es lo elemental y lo requerido para un servidor, y sobre todo un profesor universitario, que debería ser valorado y tenido en otras condiciones. Entonces, esa parte en las plantas de personal de las instituciones también se redujo, y todo el que se jubila es reemplazado por un catedrático y una condición de transitoriedad, más no de concurso para reemplazarlo en la planta. Y a nivel de tecnología, pues también de inversión, de crecimiento en planta física, son contadas las instituciones que tienen esas posibilidades de poder hacerlo, porque no hay el recurso, porque quedó estancado frente al crecimiento y la posterior exigencia de la cobertura. Se reflejó en deserción universitaria de los muchachos, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque para una práctica el muchacho tiene que meterse la mano al bolsillo o conseguirla para poder salir. Entonces esos muchachos son los primeros que les ha tocado desertar. Y los otros elementos que tienen que ver con el bienestar, sin que se propenda y que se busque la subsidiariedad o la beneficencia, como se dicen, o como se decía antes, el asistencialismo, no, pero el bienestar debe garantizar unas condiciones elementales para la estancia, permanencia y egreso exitoso del estudiante.
Muy bien, profesor, muchas gracias. Tercero, quería preguntarle qué opina de la creación de universidades con ánimo de lucro. Esa es una Pues al propuesta contrario, la de- educación no puede ser un negocio, y nos lo dice nuestro estado de nuestro fundador. Ciencia y técnica en pro de la humanidad bajo la tutela de la libertad, para y en pro de la humanidad, es decir, conocimiento y tecnología aplicada para la humanidad y en pro de esa humanidad para que tenga autonomía, para que sea libre. Eso quiere decir humanismo pleno y que el conocimiento ha de estar al servicio de la humanidad, pero de la generalidad, no de la particularidad, que se beneficie de la educación para enriquecer, tener lucro. No es esa la esencia de la educación, y menos de la educación superior, y menos de la educación superior pública. Perfecto, muy claro, profesor. Y por último, ¿qué opina de la intervención del Ministerio de Educación Nacional en lo que llamamos autonomía universitaria? Eso surge a través de la creación de una ley, por allá en el 2014 tuvo que haber sido, que permitía la intervención, o que se hizo para la intervención de algunas universidades que tuvieron unos manejos bastante oscuros, o que llevaron a que fueran intervenidas por el ministerio y los obligó a la elaboración de la ley. Es decir, el legislador se vio en la necesidad de sacar una ley para que permitiese la intervención estatal, para evitar que esas universidades lesionaran a los estudiantes que hacían parte de esas comunidades, el servicio público de la educación superior no se perdiese, y como tal la sentencia C491 del 2016, creo, que habló, y como la ley fue demandada en su inciso primero, creo, numeral 4, artículo 13, fue demandada la ley 1740, creo que era, 1740, fue demandada por ese inciso porque permitió, abrió la puerta para que el ministerio fuese y reemplazara a los consejeros directivos y pudiese llevar a cabo la investigación. Entonces fue demandada por inconstitucionalidad. La Corte declaró exequible ese inciso de ese artículo porque la situación de esa institución era anómala, había una situación irregular, y por ello se pensó que se estaba vulnerando la autonomía. No era también para salvaguardar el derecho fundamental de la educación superior, pero en situaciones de normalidad no tiene por qué el ministerio intervenir y entrar a hacer ese tipo de cambios y de relevar sus delegados, sus consejeros. No lo tiene por qué hacer, porque ahí el fuero de autonomía universitaria impera y se impone y se hace respetar, porque hay normalidad en la institución de educación superior. Muy bien, profesor Gualdino, pues quedo muy agradecido por su tiempo y por el detalle de sus explicaciones. Ahí es con mi mayor cariño, profe. Muchas gracias, profesor. Muchos éxitos. Muy amable.